Ok. ¿Se ve que esté grabando ya o no? Sí. Sí. ¿Se ve la pantalla completa también? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿La ven la pantalla completa o no? Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver hoy, durante el día de hoy, en la primera parte, todos los métodos de análisis de sobrevida, ¿no? Que corresponden, digamos, a metodología particular para dos tipos de estudios, que son los estudios de cohortes y los ensayos clínicos. Aquí lo que estamos cambiando ahora es una variable de respuesta, distinta de las variables de respuesta que hemos visto hasta este minuto. Recuerden que hemos visto metodología para variable de respuesta dicotómica, para variable de respuesta continua, para la variable de respuesta de conteo, como fue la clase anterior sobre regresión Poisson y binomial negativo. Ahora, nuestra variable de respuesta es una variable que es una variable compuesta, la verdad, y se define como el tiempo que transcurre entre la fecha de entrada de un sujeto a un determinado estudio hasta la fecha de ocurrencia de un evento de salud determinado, ¿no? Entonces, como es una variable, ¿por qué es compuesta? Porque tenemos hay que registrar dos tipos de variables, tres en realidad. Primero, fecha de entrada del sujeto en el estudio, ¿no? Segundo, fecha de ocurrencia del evento, y a partir de la diferencia de esas dos fechas se define la variable tiempo. O sea, la base de datos normalmente tiene, ¿no es cierto?, estas dos fechas, la fecha de ingreso, ¿no es cierto? Se hace el periodo de seguimiento, incluso de hecho la base de datos tiene varios datos consecutivos dependiendo de los tiempos en los cuales se va haciendo el seguimiento de los pacientes, y se continúa hasta que en el sujeto ocurre un evento, o termina el estudio, o se retira del estudio por alguna causa particular, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, tenemos en el fondo que definir tres cosas. Uno, fecha de entrada. Otro, fecha de observación. Otro, si en la observación lo que se observa es que ocurrió el evento o no. Y con esas tres cosas entonces se define nuestra variable de respuesta. ¿Se fijan que una variable de respuesta es un poco compleja? ¿Alguna pregunta sobre la definición de la variable de respuesta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Era ¿No? la fecha de entrada, la fecha de ocurrencia y el evento. Claro, tengo la fecha de entrada, después hago el seguimiento hasta que en ese sujeto en particular se observa la ocurrencia del evento, o se observa el término del estudio, y también se observa si en esa fecha el evento se observó o no se observó. Ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante para clarificar. Es un poco compleja la definición, pero después una vez que es más simple, ¿ya? Entonces, como digo yo, esta variable de respuesta tiene estas dos componentes. El evento, generalmente puede ser una falla. Vean ustedes que esto de falla viene porque las primeras aplicaciones de esta metodología se llamó análisis a la ocurrencia de una falla, failure time, ¿ya? En el área de la ingeniería, digamos, en la parte, digamos, más que nada resistencia de materiales. Si ustedes se han visto cuando compran una ampolleta, dice fecha, tiempo de duración de la ampolleta, tantas miles de horas, o no sé cuántas horas. Todas esas horas se determinan a través de esta metodología de análisis, hasta que el aparato se quema, hasta que falla. Y entonces de ahí partieron las primeras aplicaciones de esta metodología, ¿no es cierto? Y nosotros en salud, el evento puede ser la muerte, puede ser la sanación, puede ser el alta médica, puede ser cualquier otro evento. Y se define también lo que se llama tiempo de sobrevida, ¿ya? Que se mide, como decíamos anteriormente, desde el ingreso al estudio de cada sujeto
hasta la ocurrencia del evento o la finalización del periodo de duración del estudio. Y dependiendo del estudio, este tiempo puede ser medido en horas, en días, o en semanas, o en meses, o en años, dependiendo, digamos, del estudio, ¿ya? Aquí en esta línea, en esta gráfica que aparece aquí abajo, ¿no es cierto?, tenemos el inicio del estudio, hay un periodo de reclutamiento de los sujetos, hay un periodo de seguimiento y evaluación, y el término del estudio. Entonces, desde el minuto del reclutamiento hasta el término del estudio, cada sujeto puede presentar o no el evento. ¿Queda claro eso? ¿Mm? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, se define aquí también otra condición que es lo que se llama censura. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la censura? Cuando el evento no se observa durante el periodo de seguimiento, es lo que se llama censura. ¿Cuál es la característica entonces de la censura? Es de que el tiempo de sobrevida es desconocido. ¿Ya? No lo conozco. Porque supongamos que un sujeto ingresó en un determinado periodo de tiempo al estudio. El estudio duró, supongamos, 24 meses. Se fue observando esa persona, ese sujeto, mes a mes por el periodo de seguimiento hasta que completó la finalización hasta los 24 meses. Y a los 24 meses, esa persona no había observado el evento. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que ese evento podría haber ocurrido exactamente después de los 24 meses. Por lo tanto, podría haber sido los 25, podría haber sido los 30, podría haber sido los 50. Por eso se dice que en ese caso, el tiempo entonces de sobrevida es desconocido. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro los distintos mecanismos por los cuales se puede producir o no una censura. Y los mecanismos por los cuales se puede producir una censura: uno, terminó el estudio antes de que se observara el evento en el sujeto en particular, el ejemplo que di recién. Otra posibilidad es que hayamos perdido al sujeto durante el periodo de seguimiento. Por ejemplo, en este caso venía aquí, un sujeto lo veníamos siguiendo aquí, la última vez que lo vimos nos había presentado el evento y después nunca vino, nunca más lo vimos, ¿no es cierto? Supongamos de que tenía que volver, digamos, a un chequeo médico y después nunca más vino, ¿ya? Entonces, en ese caso tendremos una pérdida de seguimiento del sujeto durante el periodo de seguimiento, obviamente. O, en el caso de un sujeto que pudiera ser retirado del estudio, porque si el evento era muerte, ¿no es cierto?, ese sujeto podría haber fallecido por una causa distinta a la estudiada, por lo tanto sería censurado, o por una causa distinta a la causa estudiada, lo atropellaron en la esquina, o por cualquier razón, ¿no? Se retira, porque también podría, en el caso del ensayo clínico, recuerden, en un ensayo clínico los sujetos son libres de retirarse de los estudios en el momento que ellos estimen conveniente. Entonces, generalmente, estos son los mecanismos de censura en datos, ¿no es cierto?, llamados datos de tiempos de sobrevida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, en este caso, ¿cómo podría diseñar de la mejor manera un estudio para que yo poder observar los eventos durante mi periodo de seguimiento? ¿Cómo yo saber si es que quiero, no sé, estudiar una enfermedad X en la que no estoy segura del periodo de sobrevida normal de los pacientes? ¿Cuánto tiempo yo tengo que hacer este seguimiento? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque va a depender, digamos, de los posibles datos de la incidencia de ocurrencia del evento que tú pudieras tener a priori, ¿no? Ya, Suponte o tú sea, de los que, datos preliminares. claro, de los datos previos, exactamente, de los datos previos. Ahora, si es un estudio de cohortes, es más complejo que en un ensayo clínico, porque en un ensayo clínico tú defines prácticamente el periodo de seguimiento. Por ejemplo, en el caso de las vacunas COVID, ¿no es cierto?, era muy importante determinar la efectividad, pero también era muy importante determinar eventos adversos.
¿no? Entonces ahí el seguimiento, para determinarlo, sobre todo la parte de los eventos adversos, el seguimiento generalmente se planificó a 12 meses con evaluaciones mensuales, ¿no? Entonces ahí ya tienes el periodo de seguimiento de los sujetos, ¿ya? En los estudios de cohorte puede ser un poco más complejo, ¿no? Determinar el tiempo de seguimiento, porque va a depender obviamente de la incidencia del evento que tú estés estudiando, ¿no? ¿Eso era tu pregunta? Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Acá, por ejemplo, tenemos situaciones. El paciente A, que ingresó al inicio del estudio y se observó en la semana 5 que desarrolló el evento. El paciente B, que también ingresó al inicio del estudio, el estudio tenía 12 semanas de seguimiento de duración, y el paciente B, ¿no es cierto?, llegó al final del periodo de seguimiento sin que haya presentado el evento, por lo tanto es una censura, está con C aquí. El paciente C, que ingresó en la semana 3, decidió retirarse del estudio en la semana 6. Por lo tanto, es una censura por retirarse del estudio. Este que está aquí, el anterior, era una censura por haber llegado al final del periodo de seguimiento sin presentar el evento. El paciente D es un paciente que ingresa en la semana 4 y se censura porque llega al finalizar del periodo del estudio, ¿no es cierto?, sin haber presentado el evento. El paciente E, que ingresó en la semana 3, se siguió, y en la semana 9 fue la última vez que supimos de él. No había presentado el evento, pero nunca más supimos de él. Entonces este sería una censura por pérdida. Y el paciente F, que es un paciente que ingresó en la semana 7 y presentó el evento en la semana 10. Se fijan aquí, hay los tres ejemplos típicos de censura. Uno, llegó al final del periodo, al final del estudio, sin haber presentado el evento. Otro, porque se retiró, decidió retirarse del estudio en un momento determinado durante el periodo de seguimiento. Otro, porque lo perdimos durante el periodo de seguimiento, ¿no? Entonces serían generalmente los tres mecanismos de censura más comunes en este tipo de datos. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro. Ya. Entonces, en cuanto a las herramientas de análisis estadístico, tenemos varias herramientas. Ya tenemos lo que vamos a llamar el análisis univariado. Vamos a ver cómo se construyen las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, cómo se construyen las tablas de sobrevida o las funciones de sobrevida. Luego vamos a hacer el análisis bivariado, que es para comparar curvas de sobrevida, ¿no? Haremos representaciones gráficas para la comparación de curvas de sobrevida, como la presentación de las pruebas de hipótesis para esta comparación, y finalmente presentaremos el modelo estadístico. Estas son las herramientas, entonces, para este tipo de datos. Ahora, ¿qué es lo que es la función de sobrevida? Bueno, la función de sobrevida es una probabilidad, ¿ya? Por ejemplo, acá, que está marcado con el círculo rojo, si nosotros queremos determinar cuál es la sobrevida al tiempo t, a un tiempo determinado t, eso se va a calcular como la probabilidad de que ese tiempo vaya más allá que ese valor particular pequeño t que está aquí, ¿no? En el ejemplo, que está aquí a la mano izquierda en este gráfico, ¿no es cierto?, es lo que nosotros llamamos la función de sobrevida teórica. Al inicio del periodo de seguimiento, todos los sujetos están libres del evento, obviamente, ¿no? O sea, están todos sanos, por así decirlo. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir más allá del tiempo cero? 1 o 100%. Están todos vivos, ¿cierto? Y esto, ¿no es cierto?, empieza a decaer en el tiempo, en la medida, digamos, de que se van ocurriendo los eventos.
¿no? Cada vez que ocurre un evento, la probabilidad de sobrevivir más allá de ese momento va disminuyendo. Por ejemplo, aquí, en este caso que está aquí, estoy marcando aquí en la gráfica, que esto sería un t determinado cualquiera. Este sería el valor de la probabilidad de sobrevivir más allá de este punto. Entonces va decayendo, y obviamente, si el seguimiento fuera hasta el infinito, ¿cuántos debieran estar, cuál sería la probabilidad de sobrevivir al infinito? ¿Cuánto sería? 0, ¿no? ¿No? Si fuera el seguimiento hasta el infinito, acá en el tiempo, obviamente no quedaría nadie vivo, por lo tanto esta función parte de 1, teóricamente puede llegar a 0, si el seguimiento es, ¿no es cierto?, hasta el infinito. Ahora, a eso lo llamamos nosotros la función de sobrevida teórica, pero en la práctica, cuando la estimamos, esta función también parte de 1. ¿Por qué? Porque obviamente nadie ha presentado el evento al inicio del periodo de seguimiento. Pero cada vez que se observa un evento, ¿ya? Esto permanece constante hasta el tiempo en que se observa un evento y cae. Después sigue permanente hasta que otros eventos y cae. Entonces la función de sobrevida estimada siempre va a tener esta forma, se llama de una forma escalonada. ¿Mm? Esto es lo teórico y esto es lo que nosotros vamos a poder calcular, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, está claro. Ya. Ahora, asociado a la probabilidad de sobrevida está lo que se llama la función de Hazard o el hazard, ¿ya? ¿Qué es lo que es el hazard? Es una probabilidad, ¿ya? ¿Probabilidad de qué? Es la probabilidad instantánea de que ocurra el evento en un momento determinado, condicionado de que hasta ese minuto el evento no se ha observado. Es medio compleja la definición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que en este minuto, en este preciso segundo de ahora, ¿no?, caiga un rayo y nos mate por muerte de un rayo? Eso sería como instantáneo, ¿cierto? Dado que hasta ahora no había muerto, pum, en este minuto mismo me presento el evento. Eso se llama hazard, ¿ya? Se define también en la literatura como el riesgo instantáneo de ocurrencia del evento, ¿no? Esto es instantáneo, ¿ya? Es distinto del riesgo que habíamos visto anterior, que el riesgo era la probabilidad de desarrollar el evento en un tiempo determinado. Por ejemplo, el riesgo de enfermar en 1 año, el riesgo de enfermar en 2 años, ¿no? Pero ahora, cuando queremos saber cuál es el riesgo de la ocurrencia instantánea del evento, eso es lo que nosotros llamamos el hazard. ¿Está clara la definición? ¿Alguna pregunta? Es una nueva medida de riesgo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica que tiene el hazard? Que está relacionado con la sobrevida, ¿no es cierto? Si la sobrevida es alta, el hazard de ocurrencia de ese evento es bajo, porque el riesgo de presentar el evento en forma instantánea. En cambio, si la sobrevida es baja, es porque la gente se va muriendo rápido, ¿no? Entonces, en la medida, repito, de que la sobrevida, en los casos en que la sobrevida es alta, el hazard va a ser bajo, y en el caso en que la sobrevida es baja, el hazard va a ser alto, ¿no? Están relacionados. Existe una relación entre ellos. Ahora, para los métodos de análisis, nosotros generalmente en la parte de metodología descriptiva univariada y bivariada, vamos a trabajar con las funciones de sobrevida, pero el modelo de regresión nos va a dar una medida en función del hazard. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ejemplo de funciones de hazard. Bueno, el hazard en personas saludables se supone que siempre constante, permanece constante. El riesgo instantáneo de morir en personas sanas
no varía en el tiempo, mientras sea saludable, ¿no es cierto? En cambio, ¿no es cierto? Aquí tenemos una gráfica sobre el hazard en personas con leucemia, ¿no? El hazard, el riesgo instantáneo de morir en personas con leucemia, ¿cómo van en relación al tiempo? Se va incrementando. Después de una cirugía, por ejemplo, después de una cirugía cardíaca, ¿dónde es el mayor hazard? Al momento de la cirugía. ¿Y qué pasa en la medida que pasa el tiempo? Ese hazard va disminuyendo, ¿no? En cambio, en personas con TBC, la función de hazard es bien caprichosa, tiene esta forma, digamos, que yo no la sabría explicar, pero esa es la forma que tiene. ¿Queda claro, digamos, cuáles entonces son los ejemplos de los hazard? Aquí las funciones de hazard dependiendo de la situación que estemos analizando. Sí. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Ujú. Ok. Eso es importante para poder después interpretarlo el modelo estadístico, ¿ya? Que entendamos bien qué es lo que es el hazard. Entonces vamos a ver ahora la estimación de la función de sobrevida a través de un método de Kaplan-Meier y también a través de un método de lo que se llama una tabla actuarial, ¿ya? ¿Quiénes saben ustedes que son los expertos en el método de la tabla actuarial? ¿Alguna idea quiénes son los expertos en esto? Para ver la sobrevida a través de tablas actuariales. ¿Alguna idea? ¿Cómo creen ustedes que se calculan las pensiones? ¿En función de qué? De la sobrevida de los De la usuarios. sobrevida, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los expertos? AFP. Las compañías de seguros, las AFP, ¿no? Bueno, acá hay una fórmula, ¿no es cierto?, de cómo se puede estimar la función de sobrevida en caso de que no haya censura, ¿ya? En el caso de que no hay censura, la sobrevida estimada a un determinado tiempo se calcula como el cociente entre el número de sujetos con sobrevida mayor que ese tiempo determinado t sobre el total de número de sujetos observados. Por ejemplo, aquí tenemos distintos tiempos de sobrevida: 11, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 17. ¿Cuántos son? 1, 2, 4, 6, 11. 11 sujetos, ¿ya? La sobrevida al tiempo cero, ¿cuántos sujetos sobreviven más allá que cero? Los 11. Dos. ¿Sobre cuántos sujetos? Sobre los 11. Por lo tanto, 1. ¿Cierto? Después, ¿dónde ocurre la primera falla, el primer fallecido? En el tiempo 11. Entonces me voy acá al tiempo 11. ¿Ya? ¿Cuántos sujetos sobreviven más allá del tiempo 11? ¿Cuántos de los 11? ¿Cuántos fallecieron al tiempo 11? 1. Por lo tanto, ¿cuántos sobreviven más allá de 11? 10. 10, ¿cierto? Ujú. ¿De cuántos? De 11. Gracias. ¿Ya? Entonces aquí, pum, baja. Después, al tiempo 13. ¿Cuántos me quedan más allá de 13? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces bajo a 5 sobre 11. Después, ¿cuántos me quedan más allá del tiempo 14? 1, 2, 3, de 11. ¿Cuánto más allá del tiempo 15? 1 de 11. ¿Y cuánto más allá del tiempo 17? 0. ¿Se entiende? Cuando no hay censura, es muy sencillo. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Perfecto. Ahora, el punto está, la complicación está cuando hay censura, ¿ya? Y cuando hay censura, entonces lo que se hace es la estimación de la función de sobrevida
a través de la metodología de Kaplan-Meier. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera esta metodología? Bueno, primero dice ordene, hay que ordenar los tiempos, tal como teníamos acá que estaban ordenados, 11, 13, 13, acá en este igual vamos a ordenar todos los tiempos, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver el tiempo, el T1 sería, digamos, el tiempo donde se registró al menos un evento, por primera vez, después el segundo, hasta el último, ¿ya? ¿Y cómo se calcula entonces la función de sobrevida? ¿Cómo se estima la función de sobrevida en un determinado tiempo, T sub k aquí? Viene siendo como el producto de esta expresión. ¿Qué es lo que es esta expresión? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que es el NJ? Son los sujetos vivos antes del tiempo TJ. ¿Ya? Y que lo que es D sería el número de eventos al tiempo TJ. Y dividido por el número de sujetos vivos antes del tiempo TJ. Es bien parecido al anterior, porque lo que íbamos haciendo aquí también era, ¿no es cierto?, los que quedan sobre el total, pero aquí van a ser los que quedan sobre este total, pero ojo que aquí vamos a tener que incorporar los sujetos que tienen censura, porque los que tienen censura no van a contar para el periodo siguiente. Y cuando no hay censura, como en este caso, el cálculo es simple, ¿ya? Entonces lo que va a ir cambiando en cada periodo de tiempo es el NJ aquí. Vamos a ver cómo opera. La función de sobrevida al tiempo K es... Por eso se llama además, este método se llama el método del producto límite, porque este símbolo es la productoria, se va multiplicando lo que ocurre en cada periodo donde se observa eventos, ¿no? En cada periodo donde se observa eventos se hace el cálculo y esto se va multiplicando en el tiempo. Es como por ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo. Suponte tú que tengo 10 sujetos, ¿ya? Y el tiempo 1 fallece 1. ¿Cuál sería la probabilidad de sobrevivir ahí, más allá de 1? Tengo 10, en el tiempo 1 fallece 1. ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir más allá de 1? De los 10, ¿cuántos me quedan? Sería 10 menos 1, 9, sobre 10, ¿cierto? 90%. 90%. ¿Ya? Y al siguiente, suponte todo esto ocurre al tiempo 3, pero perdí 1. Entonces, en vez de partir con 9, estoy partiendo con 8. ¿Ya? ¿Ya? Y me pierdo 1. Entonces sería 7 sobre 8 sería para ese periodo. Suponte tú que eso dé 80%. Pero los que van a sobrevivir más allá de eso sería el 80% de ¿quién? Del 90% que partió. Por eso se hace el producto. Lo vamos a ver. ¿Ya? Por eso se llama el método de producto límite de Kaplan-Meier, ¿no? Eso fue lo que ellos crearon. Acá. Veamos. En el tiempo 7, ya, tenía 56 sujetos. Uno falleció, ninguna censura. Por lo tanto, la probabilidad ahí de fallecer, ¿cuánto es? De sobrevivir, perdón. ¿Cuánto es de sobrevivir? Si falleció uno, ¿cuántos tengo vivos? 55, ¿no es cierto? 55 dividido por 56, el 98%. O sea, la probabilidad de sobrevivir más allá del tiempo 7 es de 98%. Por lo tanto, me queda el 98% disponible para seguimiento posterior. Ahora, como partí con 56 y falleció uno y perdí ninguno, ¿cuántos me quedan para el periodo siguiente? 55, que es en el tiempo 9.
¿no es cierto? Y de estos 55, ¿cuántos fallecen en el tiempo 9? 2. ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir al tiempo 9? ¿Cuántos vivos me quedan de los 55? 53. 53 dividido por 55, 96%. Por lo tanto, el 96% es para este periodo. Pero para el acumulado hasta el tiempo 9, ¿cuántos van a ser los que sobreviven más allá de 9? Va a ser el 96% de este 98% que quedó vivo aquí, por lo tanto es un 94%. 94,6. ¿Ya? Y entonces se va haciendo el producto. Al tiempo 12, ¿cuántos me quedan? Bueno, tenía 55, fallecieron 2, ninguna censura, me quedan 53. ¿No? ¿Cuántos fallecen? 3. La probabilidad aquí para este tiempo 12 sería 50 sobre 53, 94%. ¿Cuál es la sobrevida más allá de 12? Va a ser el 94%, 94,3% del 94,6% que me quedaban vivos. Por lo tanto va a ser 89,2%, 89,3%. Después, en el tiempo 13, ¿cuántos me quedan? Bueno, tenía 53, murieron 3, me quedan 50, perdí 1, me quedan 49. ¿Ya? Y en el tiempo 13 se retiró 1. Por lo tanto, la probabilidad en ese minuto, ¿cuánto es? 49 de 49. Por lo tanto, 100%, y el 100% del 89 se mantiene aquí. Lo mismo para el tiempo 14. Como tenía 49 en el tiempo 13 y perdí 1, me quedan 48. ¿Hay muerte? Ninguna. ¿Hay censura? 1. La probabilidad, 100%. 100% del 89%, 89%. Después, en el tiempo 16, ¿cuántos me quedan? Tenía 48, perdí 1, me quedan 47, falleció 1. ¿No? ¿Cuál es la probabilidad para ese periodo? 46 de 47. Por lo tanto, es el 97,87%. Por lo tanto, la probabilidad de sobrevivir más allá de 16 sería el 97,87% del 89,29% que ya me quedaba. Por lo tanto, queda 87,39. Y así se va calculando. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Sí. Ya, fantástico. Fantástico. Ok, entonces vamos a ver cómo opera ahora esto aquí con un ejemplo. Un ejemplo de un ensayo clínico. Tenemos 137 hombres con cáncer de pulmón inoperable. Y lo que se quieren probar son 2 esquemas de quimioterapia, un estándar y un nuevo esquema. Y nuestra variable de resultado sería la muerte, ¿no es cierto? Y definido el tiempo desde que se aleatoriza a una de las intervenciones hasta que ocurre la muerte o la censura. En este ensayo clínico en particular, los mecanismos de censura pueden ser abandono de tratamiento, pérdida de seguimiento o muerte por otra causa. ¿Se entienden los datos? ¿Sí? Ok. Tenemos variables de control también, ¿no es cierto? Tenemos definida la intervención, definida la variable de resultado, ¿no es cierto? La intervención viene siendo ¿qué cosa aquí? Como lo que hemos llamado hasta este minuto el factor de exposición, ¿no? En estudios observacionales hablamos del factor de exposición, en ensayos clínicos son las intervenciones, pero para el efecto, digamos, del uso de la variable, exactamente la misma forma de utilizar la variable de un factor de exposición cuando estamos en una observacional, como de una intervención cuando estamos en un ensayo clínico. Variable de control, el tipo de tumor, existencia o no de tratamiento previo y la edad del paciente al ingreso al estudio.
Estos son una base de datos, cáncer de pulmón, balloon.dta. Se las voy a mandar para que ustedes puedan reproducir este ejercicio. Aquí están las variables, ¿no es cierto? Tipo de tumor. La variable de censura aquí es death, muerte, sí o no. La variable t es la variable tiempo al evento o la censura. Aquí está la variable de tratamiento, la existencia o no de tratamiento previo, la edad, tiene un indicador del Karnofsky, tiene también tiempo de diagnóstico. Son varias, pero nosotros vamos a trabajar las que ya mencionamos. Estos son los datos. 137 observaciones. Me pillaron que lo estuve trabajando hace poquito, 8 de diciembre. Aquí están los datos, ¿no es cierto? El archivo de datos, ¿no es cierto? El sujeto 1, tipo de célula 1, fallecido al 72 de tiempo de seguimiento en la terapia estándar, sin tratamiento previo, de 69 años de edad. ¿Preguntas sobre los datos? Este que está aquí, por ejemplo, el 10, es tipo de célula 1, que fue censurado. ¿En qué tiempo? Al tiempo 100. Tratamiento estándar, sin tratamiento previo, 70 años de edad. ¿Preguntas sobre los datos? ¿No? Ahora, para Stata ahora, ¿ya? Para que Stata entienda, ¿ya? Que la base de datos es una base de datos de sobrevida, lo primero que hay que hacer es definir la base de datos como una base de datos de sobrevida. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? A través de la instrucción stset, Survival Time Set. ¿Ya? Y uno define, marcado aquí en rojo en la primera celda aquí, ¿no es cierto esto? ¿Cuál es la variable tiempo? T. Recuerden, aquí está la variable tiempo. La variable tiempo se llama T. Y a través de una opción coma, F viene de falla, failure, ¿no es cierto? La variable que indica si lo que se observa es la muerte o la censura. ¿No es cierto? Aquí tenemos la variable death. ¿Se fija? Tiene una variable T, la variable death. Entonces, una vez que uno hace esta instrucción, stset T, definiendo el tiempo, coma, definiendo death como la variable de falla, entonces automáticamente me entrega, una vez que ejecutamos esta instrucción, me entrega esta observación donde dice que el evento falla son las muertes distintas de 0. O sea, en este caso serían los 1, ojo, y que sea distinto de missing, ¿no? Bien astuto porque aquí asigna inmediatamente que el missing no va a corresponder. El tiempo de observación de 0 a t, ¿ya? Esto es importante, esto es súper interesante porque la base de datos, ¿no es cierto? La base de datos, voy a volver aquí a la base de datos, uno pudiera tener una base de datos distinta aquí, porque aquí ya tengo el tiempo, ¿lo ven, no es cierto? Pero la base de datos pudiera tener aquí fecha de ingreso, ¿no es cierto? Y aquí esta podría ser una fecha, y la columna siguiente pudiera ser fecha de la última, ¿no es cierto? Fecha de la última visita, o consulta, o qué sé yo, ¿no? Entonces tendríamos dos fechas, y a través de las fechas calcularía el tiempo, ¿no? Entonces él me dice aquí que está de 0 a t, pero la base, en el STC también permite, y eso es para que ustedes lo tengan en consideración, ya definir también, si nosotros hubiéramos tenido aquí fecha 1, fecha 2, y me hubiera dicho el tiempo de observación, decía entre fecha 1 y fecha 2, me hubiera dicho acá, ¿ya? Y la salida, ¿no es cierto?, antes de la falla, failure, que está definido por esta variable que es death. ¿Alguna pregunta sobre cómo definir la base de datos como una base de datos de sobrevida? ¿Pregunta? ¿Están ahí? ¿Están vivos? Sí. ¿Sí? No, no entiendo cómo reconocer, cómo ponerlo para que reconozca las dos fechas.
Claro, sí. Si la base de datos hubiera tenido aquí fecha 1 y fecha 2, ¿no es cierto? En este stset aquí, tendríamos que haber puesto, en vez de t, fecha 1 y fecha 2. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Sí, ¿Sí? sí, Y entonces él hace el cálculo del tiempo. ya. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, ahí me quedó claro. Ya. Ya, eso entonces sería es importante porque si no definimos nosotros, si nosotros tenemos esta base de datos así y no la definimos como una base de datos de sobrevida, no va a hacer nada, no lo vamos a poder calcular. O sea, el paso inicial, fundamental, es definir la base de datos como una base de datos de sobrevida. ¿Ya? Entonces, esto ya lo deja almacenado y le pido entonces que haga una descripción de la base de datos. Acá. Con Survival Time Describe, STDES. Me dice aquí, ¿no es cierto? Me está recordando, la falla es la variable dead, el tiempo es la variable t. ¿Cuántos sujetos tenemos? 137. De los 137, ¿cuántos registros hay por sujeto? 1. ¿Ya? Porque tengo una medición por sujeto. Ojo, ¿por qué me dice esto? Porque esta metodología también permite ver eventos recurrentes en el tiempo. Suponte tú, hacemos un estudio de seguimiento sobre infartos no fatales en un paciente determinado. Un paciente determinado puede tener un infarto no fatal, otro puede tener 2, 3, 4, ¿no? Entonces uno podría definir fecha de ingreso, fecha del primer infarto no fatal, fecha del segundo infarto no fatal, fecha del tercer infarto no fatal, y te permitiría, digamos, tener la información completa de seguimiento del paciente cuando los eventos son repetidos. ¿Ya? O incluso cuando no son repetidos, suponte tú cáncer de piel. Cáncer de piel en la localización 1, cáncer de piel en la localización 2, etc. ¿No? Esta metodología es bastante poderosa, bastante generosa en cuanto a la forma que uno puede definir sus bases de datos. En este caso simple porque tenemos un registro por sujeto, por eso me dice el promedio del número de registros por sujeto es 1, el mínimo es 1, la mediana 1, es 1, todo 1. Ahora, te fijas aquí, la entrada, la primera entrada, son todos 0, porque aquí, ¿qué dijimos? Va de 0 a t, porque la variable que definimos tiempo era t, que ya estaba calculado el tiempo. Entonces aquí podría, si tenemos tiempo de entrada, aquí podría haber sido también de acuerdo a las fechas, ¿no? Y el tiempo de salida, ¿no? El mínimo fue 1, la mediana 80 y el máximo 9,99, que debe haber sido el final del seguimiento. Y el promedio de tiempo de seguimiento en el fondo fue de 121 unidades. Aquí no sé en qué está medio. Si hay sujetos con gap. También, no hay sujetos con gap. ¿Cuándo puede haber gap? Por ejemplo, en un estudio de fractura de adulto mayor, ¿no? Entonces, va el adulto mayor, va y se fractura. ¿Qué pasa con la fractura? ¿Dónde va a parar? Se hospitaliza, ¿no es cierto? Y mientras está hospitalizado, esa persona y está en su camita, a menos que lo empujen de la cama, ¿cuál es el riesgo de sufrir una nueva fractura? 0, hasta que nuevamente se ponga de pie. Entonces se define como tiempo de gap. ¿Ya? Entonces en este caso no hay gap porque es una sola medición. ¿Ya? Número total de fallas son 128 de las 137 y ahí está. ¿No? ¿Alguna duda sobre cómo se interpreta la descripción de la base de datos? ¿No? Bueno, vamos entonces, tenemos acá definido tenemos definida la base de datos como una base de datos sobre vida. Hemos hecho una descripción de la base de datos y ahora vamos a hacer una tabla de sobrevida. Vean ustedes que para esta es bastante sencillo, le vamos a decir STS list, en el fondo el listar me va a listar esta tabla de sobrevida.
que me dice, ¿no es cierto?, de que al tiempo 1 hubo 2 muertes, fallas, 0 pérdida, 137 sujetos, la función de sobrevida, la probabilidad de sobrevivir, ¿cuánto sería? De los 137, ¿cuántos quedaron vivos? 135. 135 dividido por 137, 0,98. 98% al tiempo 1, con su correspondiente intervalo de confianza del 95%. En el tiempo 2 hubo otra muerte, ¿no es cierto? Y la función de sobrevida baja de 98 a 97, 81. En el tiempo 134, etcétera, etcétera, ¿no? Así lo construyo. Vean ustedes que eso que parecía súper complejo calcular en forma manual con las formulitas que les dimos de Kaplan-Meier, el programa lo facilita enormemente simplemente diciéndole que haga un list. ¿Pregunta? ¿No? Vean ustedes, hasta este minuto tenemos desde la perspectiva del uso del paquete estadístico tres operaciones. Uno, definir la base de datos como sobrevida con stset, ¿no? 2, describir la base de datos con stdes. Y ahora, ¿no es cierto?, la construcción de una tabla de sobrevida con stslist. stdes, stset, stlist. Ahora, esta tabla, si le digo simplemente stlist, me va por cada momento donde haya una falla o una censura, me va a generar estos números. Pero nosotros pudiéramos querer resumir esta tabla un poco, y le voy a decir, por ejemplo, ¿cómo la puedo resumir aquí? Y le puedo decir acá que me dé una tabla de sobrevida que parta del tiempo 15, que llegue hasta el tiempo 360 y que me lo vaya dando en intervalos de 15. Ven acá arriba, ¿no? Que parta en el tiempo 15, que llegue hasta el tiempo 360 y que me vaya dando de 15 en 15 unidades de tiempo. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, sería la sobrevida al tiempo 15, ¿no? 21 fallas de 118 iniciales, 84,67%, con su intervalo de confianza del 95% que está indicado acá. Como le dijimos, de 15 en 15, el próximo será en 30, ¿no es cierto? Al tiempo 30, la probabilidad de sobrevivir más allá de 30 sería 70%, la probabilidad de sobrevivir más allá de 45, 63%, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la tabla? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? Parece que no. Ya. Pero también nosotros pudimos pedir que me haga la comparación ahora, que me dé la tabla de sobrevida según tratamiento. Nuevamente igual, ¿no es cierto? De 15 en 15, aquí se lo pedí solamente hasta los 120. Vean aquí el comando arriba, stslist, de 15 hasta 120 por cada 15 unidades, según tratamiento. Y aquí entonces me da para el tratamiento estándar, ¿no es cierto?, la función de sobrevida a los 15, a los 30, a los 45, etcétera. ¿Y qué es lo que observamos nosotros? De que hasta los 15 la sobrevida era bastante parecida a los del tratamiento estándar con el tratamiento nuevo, 84%, 85%. Pero vamos viendo acá ya en el momento 60, en el estándar es 59% y en el nuevo es 48%. Y al momento 120, en el estándar 40% y al nuevo 28%. ¿Qué les parece estos resultados de tratamiento? ¿Algún comentario? Espero comentarios sobre estos resultados.
¿Qué me dicen? Sobre las funciones de sobrevida. El nuevo no parece tan efectivo como el estándar. Y el nuevo no parece tan efectivo, ¿no es cierto?, como el estándar, ¿no? Porque a los Ay, A me los refería. 120, vean ustedes, tengo una sobrevida de 28%, comparado con una sobrevida de 40% a los 120 del estándar, ¿cierto? Ujú. Mm. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué- si fue un ensayo clínico bien hecho, ¿cómo deberían haber quedado los grupos? Como en distribución homogénea. Claro, debieran haber quedado relativamente homogéneos en las otras características, pero ¿qué puede estar influyendo, digamos, en que haya diferencia de la efectividad de los tratamientos aquí? Que la letorización no haya funcionado y que me hayan quedado pacientes más graves en uno que en otro, ¿no? El tipo de célula, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Claro. O que me hayan quedado más viejos en unos que en otros, etcétera. ¿No? ¿Qué es lo que faltaría entonces hacer aquí para poder concluir bien sobre este análisis? Faltaría hacer. ¿Qué me sugerirían ustedes hacer? ¿Mm? Lo que hemos hecho durante todo el año, ajustar, ¿no? Ah, ya. ¿Cierto? ¿Ah? Sí. Ajustar por variables de control. Ahora, en un ensayo clínico, en realidad, no debiera haberlo hecho aquí yo. Lo primero que uno tiene que hacer en un ensayo clínico es determinar si los grupos son o no comparables. ¿Ya? Porque si el esquema de aleatorización fue bien realizado y funcionó, los grupos deberían ser comparables en todas las otras características, en el tipo de célula, en la edad, en la existencia de tratamiento previo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, que es la forma también de ver si es necesario controlar, porque recuerden de que hemos estado repitiendo incansablemente de que para justificar controlar por una variable de control, es necesario que esa variable de control se asocie al evento de salud o a la exposición, en este caso a la intervención. En este caso, como es un ensayo clínico, deberíamos haber visto si son comparables según las intervenciones, la edad, ¿no es cierto?, la distribución del tipo de célula, etcétera. ¿Ya? Que es algo que podrían hacer ustedes, digamos, en un ejercicio, ¿ya? Aquí está la función de sobrevida. Vean ustedes para estar bien simple. STS, nada más. Si le digo STS, me va a graficar inmediatamente la estimación de la función de sobrevida de Kaplan-Meier, ¿no? Aquí vemos, ¿no es cierto?, que la mediana, 50% es menos que 100. Por aquí. Ahora, nosotros quisiéramos saber la función de sobrevida según tratamiento. ¿A alguien se le ocurre cuál pudiera ser la instrucción para Stata para decirle que me presente la curva de sobrevida de Kaplan-Meier según tratamiento? ¿Qué habría que poner? ¿Qué habría que poner? By tratamiento, ¿no es cierto? By tratamiento, by tratamiento, ¿no? STS, by tratamiento. Y aquí ¿cierto?, me grafica las dos funciones de sobrevida. En azul, la terapia estándar. En rojo, la terapia nueva. ¿Ya? Y la pregunta, ¿no es cierto?, es si estas diferencias son o no estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, esta es la comparación de las curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, la representación gráfica, STS by tratamiento,
Y entonces vamos a ver ahora el método que nos permite comparar las funciones de sobrevida de dos grupos, ¿ya? Entonces tenemos un grupo de sujetos aleatorizados al tratamiento X. Vamos a tener la función de sobrevida para ese tratamiento X, definida aquí como Sx de t. Vamos a tener N2 sujetos que fueron aleatorizados al tratamiento Y. Vamos a tener, ¿no es cierto?, la función de sobrevida de todos los sujetos aleatorizados al tratamiento Y. Y la hipótesis de nulidad es que las funciones de sobrevida son iguales contra la alternativa de que son diferentes. Si no hay censura, se puede hacer una comparación de las medianas de sobrevida a través de una prueba no paramétrica llamada Mann-Winding. Pero como existe censura, cuando existe censura, que es el 99,9% de los casos, utilizaremos, ¿no es cierto?, la prueba del log-rank, que es un estadístico no paramétrico que es el más utilizado para este tipo de datos. Para eso, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que hace la prueba del log-rank? Es que compara la frecuencia acumulada de los eventos observados con los esperados, asumiendo de que las dos intervenciones son igualmente efectivas. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ya? Vean ustedes que es bien interesante. ¿Y cómo se calcula con esta data? Con STS, by therapy. Y eso me entregaría el gráfico. ¿Dónde está el grafiquito? Aquí. Este es X. STS by therapy. No, ¿por qué no lo puse? Debería haber puesto aquí. Me faltó colocar aquí el grafiquito. Con STS by therapy me debiera dar. Bueno, este es el grafiquito en realidad. Este, ¿no? STS by therapy está aquí. Y después le digo STS test, que haga una prueba de hipótesis para las terapias. ¿No? ¿Qué es lo que me está probando? La igualdad de las funciones de sobrevida a través de la prueba del log-rank. Me calcula los eventos esperados, que son muy parecidos a los observados, por lo tanto el valor P es 0,92. Entonces la conclusión, ¿no es cierto?, es de que no hay evidencia de que la función de sobrevida difiera entre los dos tratamientos. ¿Cuál sería la buena noticia aquí? Pensando, digamos, en la terapia estándar con la nueva esquema de terapia, dado que no hay evidencia de que la sobrevida difiera entre las dos terapias. ¿Cuál pudiera ser la buena noticia? Si ustedes tienen una terapia estándar que está funcionando y quieren probar una nueva terapia y ven que no es diferente de la anterior, ¿cuándo la recomendarían? Cuando la otra esté contraindicada. Oh, cuando sea menos tóxica, ¿no? ¿O no? Sí. Con quimioterapia, pues claro. ¿Ah? Y más barata. Más barata o menos tóxica, ¿no es cierto? Claro. Estamos lucubrando nomás, esto nada más, simplemente pensando. Bueno, también podemos hacer las funciones de sobrevida según tipo de célula, aquí, ¿no? Y es estadísticamente significativo. Vean aquí el valor P acá abajo, a la derecha abajo, 0,00. Entonces, claro que las sobrevidas son distintos dependiendo del tipo de célula. ¿Cuál es quién es el que le da menor? El tipo de célula 1. ¿Ya? Son los que tienen la mayor sobrevida aquí. Y eso es estadísticamente significativo. Por lo tanto, lo que debería de venir ahora, que sería una cosa interesante, sería, ¿no es cierto?, hacer estimación hacer una comparación de las terapias ajustando por tipo de célula. Y para eso entonces vamos a entrar después en los modelos estadísticos. Entonces este es un resumen
de los comandos, ¿no es cierto?, para el análisis de la variable tiempo de sobrevida. Lo primero que hay que hacer es definir la base de datos como una base de datos de sobrevida, con el stset, la variable tiempo, con f, la variable evento, ¿ya? Después, construir la tabla de sobrevida Kaplan-Meier con un STS list. Adicionalmente, graficar las funciones de sobrevida con el STS graph. Si no le coloco graph, por defecto asume que es gráfico, ¿ya? Si coloco STS solito, asume que es gráfico, por lo tanto no necesitaría colocar acá. Y para hacer la comparación con el STS test, ¿no es cierto?, para obtener la prueba de logrank. Bueno, eso sería la primera parte de la clase de ahora. Voy a parar la grabación.